Voy a resumir el mensaje, teniendo en cuenta que ya el tiempo es poco y en las horas de la noche, pues termino, si Dios me lo permite, esta enseñanza. Vamos, la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Vamos a leer, me voy a adelantar para aprovechar el tiempo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Por tanto, tuve por necesario exhortarles a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para que toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Dejemos hasta aquí la lectura de la palabra, colóquese de pie, vamos a hacer una corta oración. Poderoso Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia, tu favor, tu gracia ha estado con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Creemos, Dios, que tú tienes reservado para nosotros cada día abundancia y bendición de Dios. Gracias por ese pan nuestro en cada día. Hermano, levante sus manos. Dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida, tanto en la parte espiritual como en la parte física, en la parte de las finanzas. Él ha sido bueno. En esta hora, Padre Dios, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Reconocemos y admiramos tu grandeza. Tú eres soberano, Dios. A ti te debemos todo lo que tenemos, lo que somos en esta mañana. Nos unimos, Padre, en un sentir de gratitud. Yo te doy gracias por mi familia, Señor, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por toda mi familia, aún por esos parientes ausentes, Dios, por aquellos, Señor, por esos parientes lejanos, Padre. Gracias por toda mi familia, por mis hermanos en la fe, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno en gran manera. Gracias por ese pan nuestro de cada día, por esa protección divina, por el abrigo, por el techo, por esas bendiciones espirituales, por esa salvación tan grande, por ese don de tu Santo Espíritu. Gracias por todo y en todo, Padre. Y pongo ante tu presencia este tiempo de enseñanza de tu palabra. Oro para que mis hermanos sean edificados. Oro para que tu Santo Espíritu sea ministrando nuestras vidas. Que esta palabra sea de edificación, sea una palabra, Señor, digna de recibir y de llevar a la práctica. Bendice a todos los que están atentos, Padre, a escuchar esta enseñanza, no solamente en este lugar, sino los que pueden escucharla a través de la internet, Señor. Yo bendigo a todos los oyentes a través de esta palabra, a todos los que disponen su corazón para recibirla y llevarla a la práctica, Padre. Y declaro que esta palabra dará fruto de paz, fruto, Señor, de bendición para nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes dicen amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, el apóstol Pablo, una de nuestras máximas autoridades espirituales después de nuestro Señor Jesucristo, dedica 2 capítulos a hablar acerca del tema del dar. Y podemos ver allí, hermano, lo importante que es esto para el cristiano. ¿Saben que dar me identifica a mí como hijo de Dios? Dar me identifica a mí como cristiano.
El Señor Jesucristo habló acerca del dar. Y no enseñó ni una ni dos, enseñó muchas veces. Y una de las enseñanzas de Él es: dad y se os dará. Medida buena, rebosante, recibirá en vuestro regazo. En el libro de los Hechos dice que el Señor Jesucristo enseñó: más bienaventurado el dar que recibir. Y no solamente el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, en toda la palabra de Dios, encontramos que ese es uno de los temas. Es un deber de nosotros como cristianos participar del dar. Y el apóstol Pablo dedica 2 capítulos a dar enseñanzas, a instruir acerca del dar. El capítulo 8 de segunda carta a los Corintios y el capítulo 9, el tema principal es ese, dar. ¿Qué encontramos allí? La iglesia de Jerusalén estaba pasando por dificultades. Ellos, cuando inició en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos vendieron todos sus bienes, los repartieron, dice la palabra, que ninguno decía de ser sí propio lo que tenía. Vendieron todos sus bienes, los entregaron, y esto, pues, aunque fue una gran bendición y los unió, les trajo problemas más adelante. Encontramos que la iglesia de Jerusalén tenía problemas de escasez. Ahora, encontramos también que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de acudir a ciertas iglesias y pedir una ofrenda para esta iglesia. En el capítulo 8 de segunda carta de Corintios tiene como título: ofrenda para los santos. ¿Cuáles eran esos santos? Los santos de Jerusalén, que estaban pasando dificultades, como quizás muchos hermanos hoy. Entonces, se vieron en la necesidad de acudir a ciertas iglesias para pedir ofrendas para enviar a esta iglesia a Jerusalén. Y encontramos entonces el apóstol Pablo, pues, ordenando allí, aunque era una ofrenda voluntaria, no era algo, el apóstol Pablo, y lo leíamos en el versículo 5, dice que no era una exigencia, era una ofrenda voluntaria. Y yo quiero, hermanos, que esto lo tengamos bien claro. Lo que el apóstol Pablo enseña allí, está instruyendo a los hermanos cómo se debía dar esa ofrenda. Aunque era una ofrenda voluntaria, se necesitaba cumplir algunos requisitos. No es dar por dar. Hay que saber dar. Repita conmigo: yo voy a aprender a dar. Así sea una ofrenda voluntaria, hay que darla de acuerdo a la palabra. Era una ofrenda voluntaria. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? Y es que a veces confundimos los pasajes y aplicamos ese pasaje de las ofrendas voluntarias, lo aplicamos a otro tipo de ofrenda. Entonces, es allí donde nosotros debemos poner mucho cuidado. En la palabra del Señor encontramos que hay 3 maneras de dar. Una es dar a través de los diezmos, que eso ya está establecido. Las primicias es otra manera de dar. La ofrenda voluntaria. Entonces, lo que el apóstol Pablo está reglamentando aquí en este pasaje era que la ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria. Y él utiliza una manera muy eficaz para enseñar, y es el ejemplo. Y quiero que leamos los 2 primeros versículos de 2 Corintios capítulo 8. Utiliza el ejemplo, utiliza los testimonios. Y eso es muy importante, hermano. Utiliza allí el ejemplo de unas iglesias que ya habían participado de esa ofrenda, ya habían dado su ofrenda. Y quiero que alguien se coloque de pie y me lean con voz fuerte los 2 primeros versículos. Amén. 2 Corintios 8, 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de oración, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Escuchen esto. Mire, él comienza esa enseñanza, comienza a instruir a la iglesia de los Corintios colocando ese ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y dice que las iglesias de Macedonia pidieron. En el versículo 4 de ese mismo pasaje dice que esas iglesias le rogaron al apóstol que les permitiera participar de esa ofrenda. Escuchen esto, hermano, le rogaron.
Y para ellos participar de esa ofrenda era un privilegio. No era una carga, hermanos, era un privilegio. Y eso es algo muy importante, hermanos. Nosotros debemos ver las cosas que Dios nos permite hacer dentro de su obra como un privilegio. Para usted, para mí debe ser un privilegio diezmar. Para usted, para mí debe ser un privilegio dar las primicias. Debe ser un privilegio dar una ofrenda. Debe ser un privilegio asistir a la iglesia. Debe ser un privilegio servirle al Señor. Nosotros debemos aprender a ver las cosas como un privilegio, no como una carga. Porque es que algunos lo ven así. Y en el versículo 4, quiero que lo lean, hermanas, dice que para ellos le dijeron al apóstol: mire, permítenos participar de este privilegio. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Pidiéndonos con muchos ruegos que les dejaran participar de ese privilegio de dar para los santos. Mira, hermano, para usted y para mí debe ser un privilegio traer algo para la canasta del amor. Dar, participar de cualquiera de las actividades de la iglesia. Debe ser un privilegio, debemos ver las cosas así. Pero algunos no lo ven así. Entonces, mire cómo el apóstol Pablo coloca como ejemplo a esas iglesias. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dice que ellos daban, aunque eran iglesias pobres. Dice que en lo profundo de su pobreza, ellos daban y dieron con abundancia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y para ellos fue un privilegio desprenderse de algo para ayudar a los hermanos. Pero el apóstol Pablo utiliza otro ejemplo. Mire, los ejemplos son muy importantes. Yo puedo colocar como ejemplo algo bueno, sea de otra congregación, de una familia, algo que yo no puedo utilizar para hacer de bendición. En días pasados yo utilicé una iglesia de la ciudad para dar una ilustración y alguien se disgustó y empezó a vociferar allí. Pero es que esta no es esa iglesia. No, yo puedo tomar de lo bueno de otra iglesia para dar un ejemplo, para ilustrar una enseñanza. Yo puedo tomar un testimonio y esta mañana yo voy a autorizarlo para dar un testimonio. Y va a quedar grabado. Yo puedo utilizar eso, hermano. Si usted algo es de bendición, usted puede ver, alguien le sirve de ejemplo para dar una enseñanza, para instruir a alguien, lo puede utilizar. Los buenos ejemplos se pueden utilizar. Y vemos aquí al apóstol Pablo utilizando esas iglesias como ejemplo, esa bondad, esa generosidad de esas iglesias para enseñar a la iglesia de Corintios. Pero también utilizó en el versículo 10 de ese mismo pasaje, utilizó algo que a mí me llama aún más la atención. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo: ya conocéis la bondad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y de esa manera el apóstol estaba instruyendo a la iglesia a dar. ¿Cómo era que ellos debían dar? Pero quiero que lo lean. Amén. Versículo 10. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, entonces, el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de los Corintios acerca del dar. Repita conmigo: yo necesito aprender a dar. Ahora, en el versículo 6 en adelante, del capítulo 9, entonces él da las instrucciones. Y quiero que aquí estén bien atentos, hermano. Recuerden, las instrucciones que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia de los Corintios era acerca de una ofrenda que voluntaria. No tiene nada que ver con diezmo ni con primicias. Era una ofrenda voluntaria que ellos habían propuesto en su corazón dar para esta iglesia. Era una ofrenda para los santos. La iglesia de Corintios decidió unirse a las demás iglesias. Y vamos a dar una ofrenda, vamos a recoger una ofrenda para nuestros hermanos. Y al apóstol Pablo le agradó. Y usted puede leer en la casa los 2 capítulos para que lo pueda entender mejor. Aquí solamente vamos a hacer un resumen. Entonces, del versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo comienza a reglamentar.
ofrenda voluntaria, pero necesitaban ser instruidos. En el versículo 5, alguien que me lo lea les dice, esto no es una exigencia, no quiero que esto se vea como una exigencia nuestra, repitan conmigo, voluntariamente. Voluntariamente. Las cosas para el Señor no son obligadas. Miren, la ofrenda que más le agrada al Señor es la ofrenda voluntaria. Esa ofrenda que se da de corazón. Porque es la ofrenda que se da con amor. Es la ofrenda que se da con alegría. Cuando alguien propone en su corazón honrar a Dios con algo. No es a la brava, no es a la fuerza. Recuerden que la palabra del Señor dice, no es con espada ni con ejército. No es a la brava, no es obligado. Es algo que es voluntario. Cuando el pueblo de Israel daba esas ofrendas voluntarias, la presencia de Dios se manifestaba allí. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es que eso no se vaya a ver como una exigencia nuestra, dice en el versículo 5 del capítulo 9. Alguien que me lo lea. Vamos a participar, colaboren. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exhibiciones. Mire, una ofrenda que ofrecida. Y dice el apóstol Pablo, dice, ustedes lo ofrecieron. Y no quiero que esto se vea como una exigencia nuestra, sino como parte de su generosidad. Repitan conmigo, generosidad. Generosidad. Lo primero que vemos aquí es esa palabra es muy importante, generosidad. ¿Qué significa la palabra generosidad? Significa abundancia, ¿cierto? Significa dar voluntariamente. Y él habla allí de generosidad, pero dice de que no se vea como una exigencia de parte de él. Y comienza el apóstol Pablo allí a reglamentar, dice, cada uno de como propuso en su corazón. Y dice el apóstol, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, aquí está la palabra clave. Cada uno, y creo que es una palabra que se ha utilizado mal. ¿Por qué? Porque muchos utilizan esa palabra con el diezmo, con las primicias, y no tiene nada que ver con eso. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque es una ofrenda que voluntaria. Yo no puedo proponer sobre algo que ya está establecido. No sé si me entienden. El diezmo ya está establecido. Las primicias ya están establecidas. Las ofrendas ya están establecidas. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos y qué, y ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso ya está establecido. Yo no puedo proponer sobre algo que ya está previamente establecido. Desde Génesis está establecido. Abraham, dice la palabra que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Dice que Jacob también propuso diezmar. Repita conmigo, el diezmo ya está establecido. En Deuteronomios capítulo 12 dice, diezmarás indefectiblemente. El Señor Jesucristo también enseñó acerca del diezmo. Y quiero que leamos ese pasaje. Mateo capítulo 23, versículo 23. 23 de Mateo. Él habló acerca del diezmo. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Esto era necesario que hacer, sin dejar de hacer lo otro. Mire, para aquellos que dicen que el diezmo no está estipulado en el Nuevo Testamento, ahí les queda ese pasaje. Esto era necesario hacer. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del diezmo. Hay de vosotros que, hipócritas y fariseos, que diezman la menta, el comino, el eneldo, dice aquí la palabra, y dejan de hacer lo más importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Tanto gloria a Dios. Ahora quiero que leamos Éxodo capítulo 34, versículo 26. Con las primicias. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la noche de su boda. Las primicias que llevarás de todos los frutos. Eso ya está establecido, tanto el diezmo como la primicia ya está establecido. Ahora, hay otro pasaje aún más claro. Allí mismo en Éxodo, capítulo 29, versículo 22. Esos son versículos que usted y yo los debemos tener bien claros, hermano. Éxodo 22, 29 y Deuteronomio 26, 2. Amén. Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni la de tu lagar. Escuchen. No demorarás la primicia. Qué bueno, hermano, mire, qué palabra tan poderosa. No demorarás, no la detendrás. En Eclesiastés capítulo 5 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque harás que Él se enoje. Dígale que tiene ese lado, dígale: Dios se puede estar enojando, o Dios puede estar enojado. Mire, a veces, hermanos, se hacen promesas de todo tipo y pasan los días, las semanas, los meses, los años y no se le cumple a Dios. Aquí dice claramente, dice: no demorarás. Dios estaba reglamentando allí: llevarás y no demorarás. Entonces, eso ya está establecido. Yo no puedo proponer sobre algo que ya está previamente ordenado, que está establecido. Entonces, el apóstol Pablo dice: cada uno dé, y escuchen esto, cada uno dé como propuso en su corazón. Está hablando de las ofrendas voluntarias. El diezmo ya está establecido. Las primicias ya están establecidas. Y es más, dice la palabra: y no las demorarás. Queremos bendición de Dios, ¿cierto que sí? Ahora bien, aquí hay algo que también nosotros debemos tener en cuenta. Dice el apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. Pero antes dice, habla de generosidad. Y nosotros, cuando se nos habla de generosidad, lo primero que pensamos es en abundancia. Y resulta que generosidad, según la palabra, no tiene que ver tanto con abundancia, sino con capacidad. Escuchen esto, hermano, que esto quede bien claro. Generosidad no tiene que ver tanto con cantidad, sino con capacidad. Hay hermanos que dan poco
y pueden estar dando más que los que dan mucho. No sé si me entienden lo que les quiero decir. El Señor Jesucristo lo ilustró de la siguiente manera. Marcos, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 41 en adelante. Espero que estemos entendiendo la enseñanza. Para nosotros, generosidad tiene que ver con abundancia. Nosotros decimos de alguien es generoso porque vemos que da harto, que da una buena ofrenda. Pero según la palabra de Dios, según lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, generosidad tiene que ver con capacidad. Tiene que ver con la forma como usted y yo damos. Aquí la palabra de Dios nos habla, el Señor Jesucristo nos habla, nos coloca como ejemplo una viuda que dio dos blancas, dice, ¿cierto? Y dijo el Señor Jesucristo, dio más que los que dieron mucho dinero, pero quiero que alguien lo lea. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Bueno, escuchen, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo sentado? Delante del arca de las ofrendas. Hermano, mire, el lugar preferido para el Señor Jesucristo sentarse era al pie del arca de las ofrendas. ¿Es importante dar o ofrendar o no? ¿Dónde se sentaba el Señor Jesucristo? Al frente del arca de las ofrendas. Dice la palabra que el Señor estaba observando. Llegó el momento de tomar las ofrendas. Seguramente todos daban con alegría, así como dan aquí. Daban con gozo. Daban con abundancia. Y de pronto aparece una viuda. Dice el Señor Jesucristo, le dice a los discípulos, de cierto os digo que esta viuda pobre dio más que a los demás. Sigan leyendo el pasaje. Ven. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Y muchos ricos, repitan conmigo, como yo. Como yo. Nuevamente, pero que crean. Y muchos ricos, repitan conmigo, como yo. Como yo. ¿Daban qué? Mucho. Pero entonces allí es donde ya empieza a marcar diferencia algo. ¿Qué? Vino una viuda ¿qué? Pobre. Viuda y pobre. Pero también participando de ese momento. Mira, hermano, ninguno está exento de participar del dar. Por pobre que usted sea, debe tener algo para ofrendarle al Señor. Díganle amén. Amén. Díganle que tiene solo, díganle, usted puede ser muy pobre, pero algo debe tener para darle al Señor. Aquí no se pide cantidad. El Señor no pide cantidad. El Señor pide que es calidad. Y estoy seguro, según las palabras del Señor Jesucristo, esa viuda, aunque dio poco, su actitud fue mejor que la de los ricos. El mismo Señor Jesucristo dijo, ella dio más que los otros. Termina de leer el pasaje. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. ¿Cuánta gloria a Dios? Si eso pasara hoy en día, ténganlo por seguro que yo sería blanco de críticas. Mire, ese pastor se aprovecha de la gente pobre. Seguramente eso lo publicarían por todos los diarios, lo publicarían por todos los medios. Pastor se aprovecha de las viudas. Pastor evangélico se aprovecha de la gente pobre. Mire lo que pasó allí. Y a veces, hermano, esa idea es la que se manifiesta en medio de la iglesia. Algunos dan es de lo que les sobra.
Y eso no es así, eso no es lo que el Señor enseñó. Para Dios debe ser lo primero. Y escuchen esto, las primicias se dan todo el año. A veces nosotros, y aquí pues yo también tengo que ver con esto, es que enseñamos de las primicias, es el primer domingo del año. La primera semana del año, las primicias, y en ese tiempo toma fuerza ese mensaje de las primicias. Pero déjeme decirle, hermano, que las primicias son todo el año. Los diezmos son primicias. Usted y yo debemos hacer de los diezmos una primicia para el Señor. ¿Cómo así? Primicia es lo primero. En sí eso significa primicia, lo primero, los primeros frutos, las primeras crías. Dios pedía las primicias aún de los hijos, los primogénitos. El primer salario, lo primero que usted recibe en la semana. Entonces, ¿cómo hago yo del diezmo una primicia? Sabe que por mucho tiempo, mire, yo no recibí esta enseñanza. Hoy cuando el Señor me da esa palabra, sentía gozo en mi corazón porque yo lo practicaba. Yo recibía mi sueldo cuando yo laboraba, cuando yo trabajaba en lo secular, yo recibía mi sueldo. Y recuerdo que por mucho tiempo yo ganaba 100,000 pesos. Y el ingeniero me pagaba con 5 billetes de 20,000. Ese era el billete de más alta denominación en ese entonces. Y yo recuerdo que lo primero que yo hacía, y esos billetes me los daban así sellados. Llegaban y le ponían allí, lo cosían y con un ganchito y ahí sí llegaba. Entonces yo le decía, yo llegaba y le quitaba ese gancho y inmediatamente le decía, ingeniero, ¿me hace el favor, me lo cambia por 2 de 10? Y eso fue ya me estaba volviendo calzón. Y yo recordé esta mañana mientras el Señor me da palabra que yo hacía eso. ¿Y sabe con qué propósito cambiaba yo ese billete de 20? Para sacar los 10,000 que le correspondían al Señor. Yo les he dicho, hermano, a ustedes, yo no me ganaba 100, yo me ganaba 90. Y sacaba los 90 y dejaba los 10, los metía en la billetera, los apartaba. Apartarás, dice el Señor, apartarás. Y yo considero que el Señor me ha bendecido mucho. Y yo les he dicho a ustedes, hermano, si usted se gana 1,000,000, si a usted le pagan 1,000,000, diga, yo me gano 900,000. No haga uso de lo del Señor, no cuente con lo del Señor. La viuda aquella dijo el Señor Jesucristo, dio ese dinero. Y el Señor dijo, dio más, y está hablando de dinero. Dio más que los otros ricos. ¿Por qué? Porque los otros dieron de lo que les sobraba. Algunos diezman si les sobra. Si les queda. Primero le pagan al lechero, primero le pagan al carnicero, primero le pagan al panadero, primero le pagan al verdulero, primero le pagan al de la tienda, primero le pagan al de las uñas, primero le pagan. Y entonces si le queda, primero se van de compras. Y no, hermano, el Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo busco el reino de Dios cuando aparto lo de Dios primeramente. ¿Cuántos dicen amén? Algunos proponen dar, pero si les queda. Y lo dicen abiertamente. Pastor, si me queda, yo voy a traer algo para la iglesia. ¿Cómo así que si me queda? Yo recibo porque pues, pero eso no es, hermano. Y espero que en esta mañana usted y yo podamos entender bien acerca del dar. Pero lo que dice el apóstol Pablo allí, mire, generosidad no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con capacidad. Algunos dicen, no, yo no doy porque es que es tan poquito. No, hermano. Y el apóstol Pablo dice allí, a los corintios le dice, den de acuerdo a la capacidad, cada cual aparte de acuerdo a lo que el Señor le ha dado. Aquí hay hermanos que dan 2,000 pesos, gloria a Dios. Pero si no tienen un empleo, si no tienen de dónde recibir, pues 2,000 pesos para ellos es una cantidad grande. Y Dios mira, recuerde que Dios mira es
el corazón. Dios no mira tanto la cantidad. Yo creo que aquí todos estamos en la condición de dar primicia, de dar ofrenda y de dar bien. Amén. Algunos se abstienen de dar que porque es poquito. Recuerdo aquí a mi hermano Víctor, recuerdo el primer diezmo, a mí jamás se me olvidaron, porque casi no lo encuentro en el sobre. Veía el nombre grande, Víctor, pero no encontraba el diezmo. Eran 200 pesos. Y yo por un momento dije, pero ¿cómo es que me gasta un sobre para echar 200 pesos? Me llegó el pensamiento del momento. Pero luego dije, no, Señor, y coloqué en la mano, yo oro por los sobres y leo las peticiones. Unos hermanos piden sabiduría, otros piden prosperidad, otros piden riqueza espiritual, otros piden salud, otros piden conversión para la familia, y gloria a Dios. Y Víctor aquí con su petición, y todo, yo lo encontraba y eran 200 pesos, se metió en una esquina del sobre. Yo dije, Señor, yo lo bendigo. Este es el primer diezmo de él, Señor, de este niño. Hoy está diezmando 200 pesos. Llegará un día que diezmará 100, 200,000, se multiplicará. Y seguro Víctor dio a lo mejor lo que tenía. Y seguramente ese día Víctor dio más que los que dieron 100, que a lo mejor dieron, yo no digo que fue así, pero a lo mejor porque así pasó allí con el Señor Jesucristo, dieron de lo que les sobraba. Alguien que da 2,000 pesos, 5,000 pesos, puede estar dando más que el que da 50 o 100. ¿Me entienden? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque a unos dan con tristeza. Unos dan, es más, algunos dan por necesidad. ¿Cómo es dar por necesidad? Porque saben que al Señor le dan 10,000 o dan 10,000 para la hora y el Señor les puede multiplicar. Y no es por necesidad ni por obligación. Otros dan por obligación. ¿De qué manera? Es que si no me ven echando el sobre, qué pena. Van a decir que yo soy un tacaño. Van a decir, y depositan allí el sobre o depositan la ofrenda para que los vean. O sencillamente para que el pastor los ponga a ministrar, para que el pastor los ponga a enseñar. Y yo no me dejo llevar por eso. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene establecido. Dios bendice al dador alegre. No es porque yo ore mucho o porque yo ore poquito. Algunos dicen, no, yo no estoy en bendición porque parece que el pastor no ora. No. No es porque yo ore. Es porque usted no sabe dar, o es porque usted sencillamente no da. Es que la bendición ya está asegurada. Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. Dice el apóstol Pablo, y poderoso es Dios. ¿Para qué? Para hacer abundar toda gracia. Mire, la gracia. Y aquí es donde voy a dar el testimonio. Está pasando con mi hermana. Ella me decía esta semana, mire, las grabaciones, este mensaje de hoy viene a salir para dentro de 8 días. Hace un mes el Señor me permitió una enseñanza acerca de las primicias. Ella no la había escuchado. Y la palabra que el Señor me dio para ese entonces es que para este año íbamos a trabajar menos, íbamos a ganar más, íbamos a recibir más. Y gloria a Dios por los que recibieron esa palabra. ¿Qué pasa con mi hermana? Mi hermana, ella es fiel diezmadora. Mi hermana ofrenda. Mi hermana aporta para todo lo que tiene que ver con no porque sea mi hermana, no lo digo así sea otra persona, yo igual lo estaría diciendo. Y ella me autorizó para que diera el testimonio. ¿Qué pasó con ella? Le recortaron el tiempo de trabajo. Le llegó una notificación donde decía que ya no iba a trabajar sino 3 días. ¿Y qué es lo primero que uno piensa cuando le recortan el tiempo de trabajo? Le van a recortar también el salario. Fue lo primero que ella pensó, y ella tiene muchos gastos, tiene 2 hijos estudiando, ella paga arriendo, bueno, en fin. Entonces, ella lo primero que pensó fue, me van a recortar también el salario, y 2 días es casi la mitad.
Pero ¿cuál fue la sorpresa de ella cuando le llega el sueldo y le llegó completo? Me dice ella y me dijo, testifique ese testimonio, que alguien fue a preguntar, alguien muy allegado a ella, es más, el yerno fue y preguntó qué pasaba. Y le dijeron, esa es una ofrenda, un reconocimiento de la empresa para ella. Está trabajando menos y está ganando lo mismo. En otras palabras, está ganando más. ¿Y sabe qué me dijo ella? Me dijo, ahí va lo de la primicia. En lo que ella manda el diezmo, me va lo de la primicia. Y ella no había escuchado la enseñanza. Me dijo, yo lo leí en la palabra de Dios, lo de la primicia. Y yo siempre retiro lo de la primicia. Yo saco lo de la primicia, aparto lo de la primicia y no toco lo del diezmo. Y Dios la ha bendecido de gran manera. Mira, ahora está trabajando menos y está ganando igual. No les contaron el sueldo. Y ya está en gran bendición. ¿Qué dice Dios? Que Él es poderoso para dar ¿qué? Gracia. Dios le dio gracia a ella ante los jefes, ante esa empresa. No le están descontando, no le están sacando el sueldo. ¿Dios bendice o no bendice? Amén. Ahora, escuchen esta palabra. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas de la nada, ¿cierto? Con el poder de la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Dios es poderoso para hacer de la nada. Pero Dios también hace de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Y quiero que esta frase quede bien clara. Es más, si quiere, publíquela. Dios hace de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Aquí dice, y poderoso es Dios para hacer. Pero Él hace de acuerdo a lo que nosotros hacemos. ¿Cómo hace Dios sobreabundar o abundar toda gracia? De acuerdo a lo que nosotros hacemos, de acuerdo a lo que damos. Dios no hace abundar gracia sobre aquel que rechaza o que no da o que no participa del dar. Esa gracia que el Señor habla allí o que el apóstol Pablo habla allí, Dios la da a aquellos que aportan, a aquellos que son generosos, a aquellos que dan, a aquellos que participan de esa ofrenda. Entonces, Dios da, Dios hace de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Dígale que tiene a su lado, dígale, ¿tú quieres que Dios haga algo por ti? Diga, haga algo usted también por la obra. ¿Quiere que les dé el respaldo bíblico? Malaquías capítulo 3, versículo 10, alguien que lo lea. Léalo, Esteban. Malaquías 3, 10 en adelante. Bueno, traed algunos diezmos. Todos los diezmos. Jacob dijo que él iba a diezmar de todo lo que Dios le diera. De todo lo que llegue a mis manos, el 10% te daré. Nosotros nos quedamos cortos a veces, nosotros no diezmamos sino de la parte del dinero. Y dice allí la palabra, traigan todos los diezmos y ofrendas al alfolí. Y haya alimento, ¿dónde? En mi casa. Y allí comienza, miren, lo que hace mover la mano de Dios. Miren que Dios hace de acuerdo a lo que nosotros, ¿qué? Hacemos. Yo traigo los diezmos, yo deposito las ofrendas en el alfolí. Y inmediatamente, después de yo hacer eso, de cumplir mi parte, Dios empieza a hacer la parte de Él. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Dios quita el cerrojo, Dios quita y abre las ventanas.
Pero escuche, y que esto quede bien claro también, solamente las ventanas de los cielos se abren cuando se da el diezmo, el 10, repitan conmigo, el 10. Algunos, mal utilizando la palabra, la enseñanza del apóstol Pablo, de dar como propuso en su corazón, proponen dar el 8. Yo sé que aquí más de uno se va a sentir. Algunos ni siquiera el 8, algunos dan el 4%, otros dan el 5, el 7. ¿Me están entendiendo? Y no, la palabra es clara. 10, repitan conmigo, 10. No dice 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, algunos el 1%. Con el 1% Dios no alcanza ni a quitarla de la... Con el 8 medio se abre la ventana. Si usted quiere ver las ventanas abiertas de par en par, como nos gusta a nosotros, para que entre buen aire, debemos dar ¿cuánto? 10. Con el 8 Dios apenas alcanza a colocar la mano llena de dinero. ¿Cómo se llama eso? En el cerrón. Bueno. Entonces, Dios hace de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Con el 5 Dios apenas se acerca a la ventana. Con el 8 Dios apenas. Hermano, miren, la palabra de Dios es clara. Y luego dice, y pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Mire, ¿cómo va a derramar, cómo va a recibir usted bendición con las ventanas cerradas? Derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que las palabras donde los textos que nos hablan de abundancia están relacionados con el dar, están relacionados con la parte económica. Volvamos nuevamente a 2 Corintios capítulo 9, 7. Allí encontramos nuevamente la palabra abundar. Dios dice, y poderoso es Dios para hacer que abundar. Mire, abundar, abundancia están relacionados con el dar y están relacionados con la parte económica. Y poderoso es Dios para abundar. A veces nosotros queremos que Dios haga abundar o sobreabundar cuando nosotros no hemos dicho nada, no hemos hecho nuestra parte. Dígale al que tiene sola, dígale, haga su parte. Poderoso es Dios para hacer abundar toda gracia, a fin de que teniendo todas las cosas, abundemos más y más para toda buena obra. Y en Malaquías dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y, escuchen esto, y reprenderé por vosotros, ¿a quién? Al devorador, al saltón. Miren, los enemigos de las finanzas. Dios dice, yo lo voy a hacer por usted, déjenme hacer a mí esto. ¿Saben qué? Miren, en algo se identifican los que son tacaños, los mezquinos. Se identifican, a veces es porque comienzan a reprender al devorador, al comelón, al santón, al ojón, al yo no sé qué. Y creen que de esa manera va a hacer que llegue la abundancia. Y el revoltón, el comelón, el muelón están allí devorando. ¿Sabe de qué manera es que se reprende? Dando, aportando. Pero haciéndolo ¿cómo? Con alegría, con disposición de corazón. Como dijo David, David nos enseña algo bien hermoso. Está en el primer libro de Crónicas, creo que es. Dice, de lo recibido de tu mano, te damos.
Y David, mire, David daba y daba con generosidad, daba con abundancia y daba con alegría. Esos son los principios que debemos nosotros aplicar para dar. Y recuerden, hermano, no vamos a utilizar ese pasaje, cada uno ve como propuso en su corazón, para el diezmo y para las primicias. ¿Por qué? Porque yo no puedo proponer sobre algo que ya está establecido. Voy a colocar un ejemplo para terminar. Usted no puede proponer venir a la iglesia, me voy a congregar el viernes. Propongo en mi corazón que voy a asistir el viernes a la iglesia, al culto. Usted no puede proponer eso, ¿por qué? Porque el viernes no hay culto. Los cultos ya están establecidos, que son ¿cuándo? Martes, jueves, domingo, sábado, domingo mañana y domingo tarde. Ahora, espero que me hayan entendido. Yo no puedo proponer sobre algo que ya está establecido. Usted no puede proponer en el diezmo, va a proponer que de aquí en adelante voy a dar el 8%, aleluya. No, porque ya está establecido que es que el 10. Algunos dicen, y están utilizando eso para, yo propongo aquí en adelante que cada 3 meses voy a dar el diezmo. Propongo. Si el Señor dice, ve todo. Y no te demores, algunos se demoran, hermano, mire, por favor, hermano, esto es para su bendición. ¿Qué dice la palabra del Señor? No te retardes, no te demores. Hermano, si usted no puede venir, si es necesario que abrir una cuenta, la abrimos. Pero aparte, hermano, mire, se ha dado caso de que algunos se gastan el tiempo. Lo retienen allí, no lo retengan. Hágalo llegar, si usted no puede venir, hágalo llegar, hermano, mire. Y ponga eso en práctica, verá, hermano, que vamos a ver grandes bendiciones de parte de Dios en todo. En la familia, en lo espiritual, en lo físico, en lo secular, en todo vamos a ver la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque allí está la palabra. Poderoso Dios para hacer sobreabundar toda gracia, a fin de que teniendo todas las cosas, repita conmigo, cosas. Dios quiere que usted tenga su casa propia, que usted tenga su vehículo propio. Dios no quiere que usted ande por allá con un mototaxista, a veces gente desconocida, que mire todo lo que ha pasado con estas personas. Dios quiere que usted vaya, que usted tenga su propio transporte, que usted tenga su propia casa, que usted tenga lo necesario, dice allí, y que abundemos para... Pero hermano, hay que cumplir con lo establecido en la palabra del Señor. ¿Dicen amén? Que abundemos más y más para toda buena obra. Dice la palabra que es la semilla al que siembra. Mire, hermano, y digamos esto al dar como una semilla. Algunos quieren cosechar sin haber sembrado. Algunos quieren recoger y no han sembrado. Y quiero que alguien me lea esa partecita donde dice que él da semilla al que siembra. Es que esto es claro, la palabra del Señor es más, la ley de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso recogerá. Y de esa manera terminamos. Segunda de Corintios 9:10. Y el que da semilla, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuánta gloria a Dios. Y aumentará nuestra sementera. Y hará rendir, y hará fruto de justicia. Mire que la bendición de Dios es integral. ¿Dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermano, en esta mañana yo voy a orar. Ya varios hermanos han depositado su primicia, su diezmo, su ofrenda. Miren, hay 3 tipos de hermanos con este tema acerca de dar. Los que dan, son uno, los que dan. Los que no pueden dar. ¿Quiénes son los que no pueden dar? Quieren pero no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen un empleo, no tienen de dónde ser, no reciben. Quieren dar, y esos son los que a veces más abundan. Los que quieren pero no tienen cómo, no tienen forma, no tienen un empleo, antes necesitan. Por ejemplo, los muchachos que estudian, normalmente ellos no tienen un empleo, no tienen una entrada.
Entonces tenemos los que dan. Repiten conmigo, los que dan. Los que quieren dar, pero no pueden. Y los que pueden, pero no quieren. Pero igual en esta mañana yo voy a orar por todos. Voy a orar por los que dan, voy a orar por los que quieren y no pueden, y voy a orar por los que no quieren, aunque pueden. Esto es cuestión de cada uno, esto es voluntario. Yo aquí no hago excepción de personas. Colóquese de pie. Y cada cual recibirá de acuerdo a su corazón. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, Dios, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Papá Dios. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos permites participar, Señor, de tu gracia, de tu favor. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que nos ayudes a ver, Señor, este tema de dar como un privilegio, Señor. Que para nosotros, para mis hermanos, Señor, no sea una carga el dar, Señor. Que ellos no den, como dice tu palabra, por necesidad ni por obligación, Señor. Y mucho menos, Señor, que den con tristeza, Padre. Que para nosotros el dar sea, Señor, motivo de alegría, motivo de gozo. Hermano, levante sus manos al cielo y órale a Dios, Señor. Dile, Señor, enséñame a dar. Enséñame a dar con alegría, enséñame a dar con amor. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Y oro, Señor, para que esta palabra sea tenida en cuenta, Señor. Aquí hay muchos, Padre, que han dado como aquella viuda, Señor. Que han dado, Señor, todo lo que ellos han recibido, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por ese dador alegre. Te doy gracias, Señor, por ese hermano, por esa hermana que da con amor, que aparta de su salario, Señor. Te doy gracias, Señor, por esa hermana, Dios, que trae ese diezmo, que trae esa ofrenda, que trae esas primicias, Señor, que trae esas ofrendas voluntarias, Señor, para bendecir tu obra, Dios. Padre, tu palabra es clara, Señor. Tu palabra dice que tú haces sobreabundar toda gracia, a fin de que teniendo todas las cosas, abunden más y más para toda buena obra. Tu palabra dice, Padre, que tú abrirías las ventanas de los cielos sobre todo aquel, Señor, que da, que participa del dar, que trae ese bien, esa ofrenda, la podía. Esta palabra, Señor, está vigente, Dios. Porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará, Señor. Y yo te pido por todos mis hermanos que dan con alegría, Señor, que apartan con amor ese bien o esa ofrenda, Señor, que traen ofrendas especiales, Señor, independientemente, Padre, de la cantidad, Señor. Yo te pido por ellos, Señor. Muchos han dado la ofrenda, Señor, de la viuda. Papito Dios, bendíceles, Señor. Que ellos vean la recompensa, que ellos vean esa recompensa, Padre, de esa ofrenda, Señor. Que su gracia, su misericordia sea derramada, Señor, sobre sus vidas, sobre esos hogares. Que aún esos hijos de mis hermanos sean bendecidos, Padre. Porque yo creo, Señor, lo que dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga, Padre. También te pido por aquellos hermanos que quisieran dar, Padre, que en cuyos corazones hay el anhelo, el deseo de aportar, de apoyar, pero que no lo pueden hacer porque no tienen, Señor, un salario, no tienen un empleo. Dios, yo también te pido por ellos. Hoy quizás no lo hacen, pero un día lo harán, Señor. Y también te pido por aquellos, Señor, que aunque tienen la forma, no lo hacen, Señor. Papá, también te pido por ellos, bendíceles, Señor. Y oro para que ellos entiendan, Señor, el poder del dar, Señor. El poder del dar. Que ellos entiendan, Padre, que el dar trae paz, que el dar trae alegría, Señor. Que el dar rompe cadenas de maldición. Que el dar hace que tú abres las ventanas de los cielos, Señor. Que el dar hace que sobreabunde la gracia.
Papito Dios, yo los bendigo a todos. Bendigo a todos mis hermanos, aun los que están ausentes, Señor. Padre, que tu gracia y tu favor descienda sobre ellos cada mañana, cada día. Y que esa recompensa sobreabunde, Padre, en salud, en paz, Señor. Que se cumpla en ellos tu palabra que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesucristo, y le damos gloria, honra y alabanza. Y ustedes dicen: amén y amén. Gloria a Dios.